El escritor, politólogo cubano Julio Schilling, una mente brillante, no se lo pierdan. Para mí es un gran honor recibir esta noche a un brillantísimo escritor y politólogo cubano, Julio Schilling, que ha escrito algunos libros admirables. Julio, bienvenido, gracias por estar aquí. El placer es todo mío, Jaime. Bueno, tú has escrito libros precisamente sobre la naturaleza de las dictaduras, cómo hay algunas que son autoritarias, otras que son aún peores, totalitarias, ¿no? O sea, que tú eres un gran estudioso de las dictaduras. Tú naciste en La Habana. Correcto. Obviamente la dictadura cubana es totalitaria para ti, ¿no? Ahora, Correcto. ¿la dictadura venezolana es totalitaria o es autoritaria? Es autoritaria, pero es dominada por una potencia extranjera que es totalitaria. Entonces, en efecto, lo que eso pues ya saca del orbe lo que sería una definición estrictamente autoritaria, porque quienes están mandándose a Venezuela hoy es un satélite, una colonia de Cuba. Es una colonia. Maduro es un procónsul del emperador Raúl Castro. Correcto. Pero ¿es autoritaria o era autoritaria tornándose totalitaria la venezolana? Mira, Jaime, ha habido un cambio de modelo, un cambio paradigmático dictatorial. Podemos decir, por ejemplo, que el modelo, el castrocomunismo del 1959 hasta 1989, por 30 años llevó una guerra de furia para, en efecto, intentar domar un continente con el respaldo económico de la Unión Soviética y todos los bandos de perversos y regímenes y movimientos subversivos en el orden. ¿Qué pasó en el año 89? Bueno, al caer el comunismo soviético, y no digo caer el comunismo, caer el comunismo soviético, en efecto Fidel Castro pues se ve obligado, para salvar el comunismo, de organizar todos los elementos de la izquierda radical en una ciudad llamada Sao Paulo, el foro de Sao Paulo fue en el 91, pero en el año 90 él llama a Lula da Silva y concordan el foro de Sao Paulo, donde a partir de ahí la metodología para llegar al poder cambió. Los propósitos han seguido igual. Claro, la metodología ahora no es irse al monte armados de fusiles, sino usar las vías legales de la democracia. Exactamente. Llegar al poder por la vía electoral y una vez en el poder subvertir las reglas. Correcto. Coparlo y convertirse en una dictadura. Esto es lo que ha hecho Correa, lo que ha hecho Evo Morales, lo que ha hecho Daniel Ortega y lo que hizo Chávez y lo hace también Maduro, ¿no? Correcto. Pero, ¿por qué crees que no es una dictadura totalitaria lo de Maduro? Yo sí creo que es totalitario. Porque tienen el lujo, y aquí es donde está la genialidad de este nuevo formato. Porque en efecto es mucho más fácil de manejar, mucho menos costoso. Y lamentablemente esta crisis en la democracia ha surgido no por la genialidad de los malos, sino por la ineptitud de los buenos. Sí, pero también porque Chávez en su día era un muy buen candidato, el año 98. Maduro, sin embargo, no sería capaz de ganar unas elecciones. Pero se las roban, no lo necesitan. O sea, en otras palabras, el nuevo modelo es un simulacro de la democracia. En ningún sentido es una democracia. Sí, es una impostura. Totalmente. Es una máscara. Pero el gran problema aquí, Jaime, es que por medio, y hay cosas que han facilitado, el comercio internacional ha facilitado a, lamentablemente, legitimar estos regímenes dictatoriales. La noción de la cultura, cómo han tergiversado el lenguaje a un punto brutal, lo han desnaturalizado, sí, los conceptos políticos. Pero hay otro factor que es muy importante, y eso es que han establecido una cultura de pacificación, de un pacifismo que en efecto no es nada más que una mantra del derrotismo. Bueno, es la paz de los sepulcros. Correcto. Es la paz de la cárcel, o sea, están todos en paz, pero están todos privados de sus libertades. Correcto. Ahora, déjame enfocarme un ratito en Venezuela, ¿no? Que es el tema más quemante en la actualidad. ¿Tú sientes que Maduro está a punto de caer, o tú, que eres un veterano estudioso de las dictaduras, percibes que después de estos 4 meses de tremendas revueltas en las calles, Maduro está fortalecido? Maduro está fortalecido. ¿Por qué crees eso?
Porque todo lo que hemos visto, o sea, el juego que lamentablemente algunos en la oposición le están haciendo, en efecto le ha hecho un daño a los esfuerzos de la democracia, porque esto, diploverbosidad, no sirve para nada y no va a lograr precisamente la liberación, porque hay que hablar así, la liberación de Venezuela. O sea, con discursos no se va a liberar Venezuela. Para nada. ¿Qué errores ha cometido la oposición venezolana? ¿Qué debe corregir? En abandonar la calle, en no participar en procesos electorales que saben que se van a robar las... ¿Tú crees que la oposición no debe participar en los comicios de diciembre? En ningún sentido. ¿Por qué? Porque es que ya le están siguiendo el juego a este simulacro. Esto ya no es un... ahora están hablando de... es una dictadura, pero ¿cómo si es una dictadura vas a participar? Es una contradicción en términos. Claro. Porque si es una dictadura, entonces ¿qué sentido tiene que tú participes en eso? Y en cambio Maduro necesita que la oposición participe de sus elecciones, porque él lo que quiere es demostrarle al mundo que es una democracia. Jaime, el nuevo modelo dictatorial urge de una oposición. Correcto. Porque la manipulan, le hacen creer que son actores viables. Sí. Y muchos de ellos están en sí comprados. O sea, es un modelo donde en efecto tiene sobornado. Sí. Porque si no, hay una legalidad que les va a presentar cargos si se salen de determinada línea. Sí, sobornados, extorsionados, chantajeados, sabe Dios. Pero claro, lo que Maduro necesita decirle al mundo es... esto no es una dictadura, qué ocurrencia, esto es una democracia, el pueblo ha elegido a la constituyente, ahora el pueblo va a elegir gobernadores, la oposición a lo mejor gana uno por acá y otro por allá, ¿verdad? Y si la oposición participa, está convalidando el fraude. Claro. El problema es que el recetario está incorrecto. Hace falta estimular un cambio que vaya a ejercer el derecho de rebelión, y la OEA, que tiene el privilegio de ser, el honor de ser el primer organismo que se concretó para defender los derechos humanos 6 o 8 meses antes de la ONU, debería de tener una fuerza bélica para reforzar la Carta Democrática. Sí, sería genial, pero no la tiene. Si Almagro la tuviera, quizá ya la habría usado. Me parece que Almagro ha estado bien hasta ahora, ¿no? Bien. ¿Qué crees que debe hacer el presidente Trump? Este es el país más poderoso del mundo, Venezuela está en su vecindario, en su área de influencia. ¿Hay algo más que debería hacer Trump para liberar, como has dicho tú correctamente, a Venezuela? Ya lo han hecho, lo hicieron en Santo Domingo en el año 65, lo hicieron en Granada, lo hicieron en Panamá. No hay nada inmoral en liberar a un pueblo. La inmoralidad sí está en pretender jugar la democracia cuando lo que estás haciendo es en efecto consolidando ese mal. Celebro tu lucidez y tu valentía, o sea que tú verías con simpatía una intervención militar de los Estados Unidos para liberar a Venezuela. Totalmente, Jaime. Mira, ¿con qué se combatió el mal fascista en Europa? ¿Con qué se ganó la guerra del comunismo soviético? No nos engañemos. O sea, esas dictaduras totalitarias solo entienden el lenguaje de la fuerza. Totalmente, y eso estimula a los cuerpos armados dentro del país, como saben que hay un oponente armado, donde ya ellos no tienen el monopolio de la violencia que les pueda hacer frente y saben el precio de la impunidad. Eso es lo que hay que estar enfocando. No hace falta una invasión, hace falta una política coherente, inteligente. Claro, no una invasión a la antigua, no, una operación rápida. Comando, porque son 15 individuos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso cae en 3 días si Trump se lo propone. Totalmente. Pero te voy a preguntar después de la pausa, ¿por qué Trump lo tendría que hacer en Venezuela si durante 57 años o 58 no se ha hecho en Cuba, ¿no? No solo no se hizo, sino que Kennedy traicionó la única posibilidad de hacerlo, ¿no? Regresamos con esta mente brillante, Julio Schilling. Tienen que leer sus libros que están en Amazon, ¿no? Amazon y también en Altamira Libros. En Altamira, estamos esta noche con el brillante escritor y politólogo Julio Schilling y estamos hablando de Venezuela, de Cuba, ¿no? Y del modelo que, como él bien ha dicho, consiste ahora ya no en hacer la revolución armada, la lucha armada, pero ganar elecciones y una vez llegar al poder, no soltarlo más, digamos. Correcto. Y yo anunciaba antes del corte esta pregunta, Julio, ¿por qué
digamos, tú estás a favor de que Trump libere Venezuela. Correcto. Yo también. ¿Por qué Trump tendría que hacerlo en Venezuela si no lo ha hecho en Cuba, si no lo han querido hacer en Cuba? Estoy de acuerdo. Yo creo que los Estados Unidos, como la democracia más exitosa, tiene una responsabilidad histórica, porque tenemos que recordar que 90% de las armas que usó el ejército de George Washington se lo facilitó Francia. El 90%, de manera de que si los revolucionarios estadounidenses lucharon con armas extranjeras, pues ¿por qué vamos nosotros a decir, cuando tenemos un enemigo que opera de una forma multinacional, que no está solo? Porque cuando miramos a Venezuela, Venezuela es el botín de las dictaduras del siglo del socialismo del siglo XXI, sí. Es el transporte para el islamismo radical chiita que está entrando en este continente por vía de Irán, o sea... Y es un cartel de narcotráfico. Y es un cartel de narcotráfico. Entonces, claro, todo esto hay que entenderlo así, y los Estados Unidos está defendiendo su propio interés y defendiendo los valores por los cuales es una nación excepcional. Las sanciones que han ido anunciando contra individuos, congelándoles el dinero acá o sus propiedades, ¿son suficientes? Simbolismo puro. Claro. Primero, el dictador Maduro vive del narcotráfico. ¿Qué le importa que le confisquen acá las migajas que tenga? Además, muchos de los sancionados no tienen dinero acá. O sea, por supuesto. Es una mera formalidad. Por supuesto. No les afecta realmente. Y dictaduras de este tipo, Jaime, no tienen que pagar alquiler, no tienen que comprar la comida, no tienen que pagar la gasolina y el seguro del automóvil. Todo lo tienen resuelto. Sí. Entonces, aparte, viven con un dinero que no aparece en los radares de ningún fiscal. Es realmente pueril estas sanciones. Pero, ¿qué pasa, Julio? Yo he hablado aquí con muchísimos venezolanos, la mayor parte de ellos son desde luego opositores, y cuando les digo que Trump debe ordenar que no se compre más petróleo a Maduro, a Venezuela, me dicen, no, eso sería demasiado, porque sería algo que dañaría al pueblo, el golpe más duro se le asestaría al pueblo. ¿Tú crees que eso tiene sentido? Ningún sentido. Reprimir cuesta dinero, reprimir a la escala que se hace en Cuba, que se hace en Venezuela, cuesta enormes cuantías de dinero. Lo que hay que ir es precisamente a deprivar del dinero. Ese dinero a Maduro no le llega ni de China ni de Rusia, le llega de Estados Unidos. Completamente, es absurdo. ¿Cómo es que los Estados Unidos le va a procesar, le va a facilitar el mecanismo de petróleo? Un país que tiene enormes reservas de petróleo como los Estados Unidos, que no tiene una crisis de energía, no hay excusa para seguir procesando el petróleo venezolano. Es hora de que ya eso se corte. Es hora que los Estados Unidos tome pasos más proactivos para producir cambios de regímenes. Eso es lo que deberían de hacer. Si no defienden la democracia, pues va a seguir ocurriendo. En los 20 y pico de años desde el Foro de Sao Paulo, podemos contar 4 países que han formalmente caído bajo el eje socialista. ¿Por qué no cayó Brasil? Porque hay unas fuerzas armadas que no se han politizado. ¿Por qué Honduras se pudo rescatar? Porque las Fuerzas Armadas tomó el paso que había que tomar. ¿Cuáles son los 4 países? Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Y tienen una presencia extraordinaria. Las FARC dentro de poco van a ser una fuerza formidable. Cuidado con eso. Que eso ha sido un enorme error, una traición de Santos. Totalmente. Y es que la democracia hay que defenderla. La democracia tiene que saber defenderse y tiene que saber usar la fuerza en nombre del bien y de la libertad. No es un pacto suicida. Si la democracia no se defiende, se penetra y la destruyen. Por eso es que los demócratas, y al principio te dije que esto no ha sido, estos logros del mal no han sido porque ellos han sido unos bárbaros en el pensamiento, no, por las estupideces de los demócratas. Ahora, si Trump no interviene, si Trump dice, no, yo estoy enfocado en Corea del Norte, yo no me voy a meter en Cuba, no me voy a meter en Venezuela, ¿hay el peligro real de que Venezuela se termine de cubanizar y de que Maduro y Cabello se perpetúen por décadas en el poder? Por supuesto. O sea, esa no es una ficción. No es una ficción, y él no puede estar preocupado sobre Corea del Norte cuando Corea del Norte es un aliado íntimo de Cuba comunista en el espionaje, en el tráfico de influencia, en el orden de la subversión internacional. E Irán, por supuesto. Y además Siria. Siria, y podemos tirar Rusia y China comunista. Y Hezbollah. Entonces, si se quiere permanecer
una sociedad libre y abierta. Hay que tomar los pasos necesarios, aunque no sean populares, y hay que explicárselo a la sociedad. Eso es lo que hace un líder. Quiero Dios que el presidente Trump realmente tome eso en cuenta y tiene la oportunidad de revertir fracasos y problemas serios que el presidente Obama le dejó. ¿Y tú crees que Trump lo va a hacer? Ya te lo pregunto no tanto como un analista, sino qué te dice tu intuición, tu pálpito, tu corazonada. ¿Crees que Trump va a tener la presencia de ánimo de decir vamos a liberar Venezuela? Mira, lamentablemente, cuando miramos en la proclamación que hizo sobre Cuba comunista, tenemos un ejemplo que él fue el único, su gabinete entero estaba en contra de que él tomara de que hiciera esa proclamación, iniciando una supuesta nueva política que a los 90 días pues veremos cuántos colmillos de verdad tiene. Me preocupa el sentir que estoy viendo de un realismo político. Incluso en su propia gente, En su propia gente. Que lo moderan, le dicen, no, corrección política, presidente. Eso me inquieta. Había una serie de individuos que quedaron fuera que me hubiera gustado que estuvieran dentro. Individuos como Bolton, individuos como Giuliani, que tienen un entendimiento del mal mucho mejor que, por ejemplo, Tillerson, que considero que no es de lo más adecuado. Voy a leer tus libros, Julio Schilling. Ha sido un grandísimo placer conversar contigo y escucharte sobre la naturaleza perversa de las dictaduras. Vuelve pronto, por favor. Con gusto, Jaime. Gracias por estar aquí. Ahí está, dictadura y sus paradigmas. Y se pregunta, Julio, ¿por qué algunas dictaduras caen y otras no? Búsquenlo en Amazon y en la librería Altamira. Es un libro muy recomendable. Gracias, querido Julio Schilling. Regresamos después de la pausa. Nuevamente muchas gracias a Ediuska. Ediuska me saludó hoy con un gran cariño mientras almorzábamos, y por supuesto a Aida Rivera y a Manuel Morales, que no se pierden el programa, que están en Puerto Rico. Gracias a ustedes por vernos tan fiel y lealmente. Nos vemos mañana. Mañana viene Carlos Vecchio, un valerosísimo dirigente de Voluntad Popular, analizando el fraude colosal de la Constituyente. Gracias por hoy. Nos vemos mañana viernes. Buenas noches y hasta mañana.